Ahí Ahora, está. Comenzamos el segundo bloque de La Voz del Cóndor Malvinense con el señor Julio Orestes desde España. ¿qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Muy bien, vicecomodoro, un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia del Cóndor Malvinense, a todo el equipo del Cóndor ahí, un gusto como siempre. Bueno, Julio, hoy no está acá con nosotros María Lelia, pero está en permanente comunicación, la han operado, salió todo bien y bueno, estamos emitiendo como es habitual en esta continuidad que tiene que tener el programa La Voz del Cóndor Malvinense. Así que, ante todo, te doy la bienvenida y no sé cómo andan las cosas. Cada vez se está poniendo más, digamos, tensa la situación en Ucrania a través de progresivamente y escalonando situaciones que pueden llevar, ha habido inclusive ya algunos muertos, aparte de los que que empezó esta situación, alentados por Estados Unidos, Inglaterra, y en esta encerrona que están queriendo hacer a Rusia, geopolíticamente hablando, y bueno, la respuesta que está dando Rusia, primero con el plebiscito, con la elección de decidir el caso de todo lo que es Crimea y demás para pasar a ser parte de lo que es el Estado de Rusia como se está y se ha constituido actualmente. En fin, y ahora hay otras zonas que están, así que no sé si tenés alguna última información de esta situación, porque acá, salvo nosotros y algún otro comunicador, no llegan, digamos, a veces las informaciones como corresponderían que lleguen, ¿no? Así que adelante, Julio. Bueno, gracias, vicecomodoro. Bueno, aprovecho a mandarle un saludo muy especial a María Lelia, me alegro que se haya recuperado y que pronto esté de nuevo junto a todos nosotros. Efectivamente, la situación de Ucrania tiende a empeorar cada día, de manera gradual y paulatina, pero constante, vicecomodoro. Usted notará, y los amigos que están siguiendo la situación, que cada día aumenta un poquito más la fricción y la posibilidad de que se llegue a las manos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que acá hay un problema. Acá hay un problema y es la vocación que tiene y sigue teniendo Estados Unidos, independientemente de quién sea su presidente, no importa si es George Bush, Bill Clinton o Barack Obama, de ese impuesto el cargo de sheriff mundial, ¿verdad? Ucrania es una zona que está íntimamente vinculada a la historia desde siglos de Rusia y de la Gran Rusia. Es una zona de influencia directa de Rusia, que es una potencia no regional, como dijo el señor Barack Obama, sino que es una potencia de primer orden, pero que siempre tiene la cautela de no andar metiéndose donde no la llaman. Rusia ha sido el escudo de muchos países que hubieran caído de manera indefensa ante los embates del sheriff mundial con la ayuda de sus aliados anglosajones del Reino Unido y con sus aliados de Israel, como es el caso de Siria, por ejemplo. Fíjese, vicecomodoro, que esta semana Estados Unidos hasta cometen tonteras, porque cometen tonteras. La política exterior de los Estados Unidos a veces patina terriblemente. Mandan 150 paracaidistas a Polonia. 150 paracaidistas a Polonia. ¿Qué intención de carácter militar puede tener 150 paracaidistas en Polonia? ¿Qué clase de...? Los rusos tan que tiemblan de miedo. Imagínense, están haciendo ridículo, pero sí con eso logran incrementar más la radicalización del conflicto y está presionando a Barack Obama muy duramente a la Unión Europea para que se comprometa más en las represalias contra la URSS, contra Rusia, y para que manden tropas a la zona, ¿verdad? Entonces,
Yo personalmente creo que Rusia no va a aflojar, ¿verdad? No va a permitir que conviertan Ucrania, porque ese es el plan, convertir a Ucrania en una plataforma de hostilidad contra Rusia, ese es el plan, ir cercando a Rusia. Y la zona oriental de Ucrania es clave para todo esto. Y en la zona oriental de Ucrania usted ve, todos están viendo que la resistencia al nuevo gobierno de Kiev es muy grande. La gente que está ahí está dispuesta a hacerse matar, ya se ve, están dispuestos a hacerse matar, están reforzando las defensas de los edificios que han tomado, es gente que se ve que está muy decidida, están armados de manera irregular, pero tienen armas modernas, y Rusia ya dijo que si el ejército, a las órdenes de Kiev, llegara a atacar a la población civil del este de Ucrania, Rusia no lo iba a permitir. Ya está dicho, que si Ucrania ataca, si el ejército de Ucrania ataca a estas posiciones civiles que hoy las estaban reforzando, estaba mirando imágenes de último momento donde se veía como se estaban poniendo piezas enormes de hormigón armado y se estaban llenando bolsas de arena para fortificar todas las posiciones tomadas en toda la zona del este de Ucrania. Quiere decir que acá estamos en un tiro y aflojo, ¿verdad? Si se atreviera Kiev, con el respaldo de Estados Unidos, de la OTAN, de Israel, de Inglaterra, básicamente, de dar un zarpazo militar sobre esta gente que está fortificando el este, Rusia, repito, ya ha dicho que no lo permitiría. Y bueno, la única manera de no permitirlo sería una intervención. Pero hoy mismo, las unidades militares rusas, vicecomodoro, hoy mismo las unidades militares rusas que estaban sobre la frontera de Ucrania se han retirado unos kilómetros. Me imagino que deben haber conversaciones que no son públicas, donde se está tratando de aliviar la tensión, y seguramente esta retirada de las fuerzas rusas obedecerá, de pensar que así es, a objeto de buena voluntad ruso, para que se responda de la misma manera por parte del gobierno de Kiev, no atacando las posiciones esas. La gente del este de Ucrania quiere un plebiscito, quiere realizar un plebiscito donde ellos lo que quieren que se decida es si se constituye una república separada del resto de Ucrania en todas esas regiones, ¿verdad? Sí, entonces, aquí está la cosa. O Kiev sofoca con el ejército ucraniano a estos grupos que se han alzado, que son importantísimos tanto en número como en su decisión de resistencia, y corre el riesgo de que intervenga Rusia, o cede y permite que se realice el plebiscito. Así está la cosa. Pero Estados Unidos no deja de pensar la cuerda, no deja de meterse donde no lo llaman, no es su zona de influencia, no tiene nada que ir a hacer Estados Unidos a Ucrania, vicecomodoro. Sí. Y por otra parte, fíjese un dato que me gustaría compartir con usted. Un importante periodista y geógrafo y politólogo italiano, Manlio Di Nucci, que seguramente si por ahí lo buscan van a encontrar mucha información de él. ¿Cómo es el apellido? Manlio Di Nucci, con 2 C, vicecomodoro. Maglio, sí. Manlio, M-A-N, Manlio. Maglio, sí, está bien. Maglio Di Nucci. Bárbaro, sí. Bueno, este hombre está revelando algo que nosotros ya hemos estado adelantando, pero ya lo está. Él ha hecho un interesante informe periodístico donde denuncia que incluso desde fuentes israelíes se ha reconocido que un grupo, escúcheme bien, vicecomodoro, que un grupo de 35 combatientes armados y encapuchados que estaban en la Plaza Maidán cuando se provocaron los alborotos, estaban dirigidos por 4 ex oficiales del ejército israelí. Sí. Hay un sitio web, aljaexpress-news.com, que afirma, esto lo está diciendo todo Di Nucci, que estos antiguos oficiales israelíes todavía están en Ucrania, participaron desde el inicio en los disturbios que provocaron el golpe de Estado, porque en Ucrania hubo un golpe de Estado, estamos de acuerdo, ¿no? Que provocaron el grupo de Estado, el golpe de Estado, y que actuaron sirviendo. Fíjese las falsedades que han estado vertiendo la prensa, otros medios. Este grupo de israelíes estaba actuando a las órdenes del Partido de la Libertad, el Boboda, los supuestos nazis,
por su supuesta reputación antisemita, pero sin embargo, oficiales israelíes actuaron a su servicio, encuadraron a sus fuerzas y fueron los que dirigieron los grupos de combate cuando se pusieron más tensas las cosas. Sí, están haciendo una investigación inclusive. Bueno, esta gente tuvo heridos. ¿A dónde cree que evacuaron a los heridos? A hospitales de Israel, vicecomodoro. A hospitales de Israel. Entonces, la participación directa de Israel, en los acontecimientos que provocaron el golpe de Estado de Ucrania están siendo denunciados por el periodista italiano Mario Dinucci y apoyándose en fuentes, incluso desde el propio Israel, desde el propio Israel. La agencia de prensa judía JLTA, con sede en Nueva York, incluso entrevistó de manera anónima a uno de estos oficiales israelíes que se hacía llamar Delta, y era uno de los jefes militares de la fuerza de la revolución ucraniana que provocó el golpe de Estado, que él es un especialista en combate urbano, ¿sabe dónde? Masacrando civiles inocentes en Gaza. Mire qué antecedente tiene el sujeto. Y entre ellas la famosa masacre que se realizó en el barrio de Tel Al-Awa, allá en Gaza. Volvió a Ucrania como hombre de negocios, disfrazado de hombre de negocios, y estuvo formando y entrenando con otros 6 militares israelíes a un pelotón denominado los cascos azules de Maidán, que son los que participaron en los levantamientos estos que hubieron ahí en Kiev, que provocaron el golpe de Estado. Entonces, Israel está metido hasta los codos en lo que pasó en Ucrania. Estados Unidos y la OTAN están metidos hasta los codos en lo que pasó en Ucrania. Y uno se pregunta, ¿qué interés tiene la OTAN, Estados Unidos e Inglaterra en general y provocar este conflicto entre Ucrania que no sea el cercar a Rusia, el generar fronteras más cercanas a Rusia para llevar adelante y aplicar el plan de cerco de Rusia y de hacer que desista de su política de resistencia al mundialismo como está haciendo Rusia, dice Comodoro? Tal cual, es así. Muy claro todo lo que está pasando, como siempre, Julio. Y asesinatos de funcionarios, problemas. Exacto. Y bueno, no lo lograron matar, pero está bastante mal. Y bueno, y así seguimos. Sí, balearon a un alcalde, ¿no?, de la mayor ciudad del este de Ucrania, el gobierno de Kharkov, que ahí justamente es un bastión de separatistas prorrusos. Y bueno, el alcalde, que es, digamos, la ciudad más grande, tengo entendido, del este del país, y esa parte bastión de esto que decíamos de los separatistas, fue herido, se llama Kernes, fue herido de gravedad tras ser tiroteado ayer en la espalda. Su estado es grave. Bueno, esto demuestra también lo que decíamos recién, Julio, cómo está escalando el conflicto a través de hechos manejados con intencionalidad, porque siempre pasan estas cosas, se toman chivos expiatorios que uno nunca sabe de dónde viene la mano y cómo viene la mano y a dónde quieren llegar, eso sí se sabe, pero provocan situaciones. Yo me acuerdo de este momento, el inicio de lo que fue la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del príncipe heredero en Sarajevo, ¿no es cierto? Y fíjate que terminó en una Primera Guerra Mundial. Entonces, estos hechos, por eso digo, manipulados, manejados, a veces asesinatos de importancia, o sea, personas con cargos y demás políticos, y sabemos cómo empiezan, repito, y no cómo terminan. Por eso creo que todo esto está tomando una dimensión a nivel, digamos, desestabilización también de lo que es toda la Europa, y las represalias que ya también Rusia dice que en la medida que van tomando con ella esa represalia, ellos van a seguir la apuesta, como diríamos, ¿no? Lo que pasa es que creo que las cuentas al señor Obama no le están dando
y a otros muchos señores, tanto de Europa como de la América del Norte. Entonces, si tienen que hacer hasta una tercera guerra mundial, y hasta ahí llegan. No se van a detener ante nada con tal de que sus cuentas salgan bien. Y, por supuesto, fabricar la suficiente cantidad de armamentos y de derivar dinero, digamos, para otros rubros hacia la parte armamentista o defensa, como ellos dicen. Defensa, pero en Ucrania. No entiendo cómo defienden Estados Unidos en Ucrania, pero bueno, sí, ellos sabrán cómo lo hacen. Lo que quiero decir que este Kernel, el que fue baleado, era un enérgico adversario del movimiento que vos estabas comentando, en Maidán, que era pro-occidental y que derrocó en febrero al presidente Yanukovych, y aparte era considerada organización de activistas desde el este de Ucrania, y es miembro del Partido de las Regiones, que era encabezado hasta hace poco por el derrotado Yanukovych, justamente. Efectivamente. ¿No? Que ahora el partido mayoritario, por cierto, de Ucrania. No hay que olvidarse que en Ucrania se dio un golpe de Estado. Un grupo minoritario, por la fuerza, tumbó el gobierno. Y eso lo apoyó las famosas democracias occidentales, que tienen cara para todo, por cierto, ¿no? No, yo entiendo, Julio, la unidad de una nación histórica, y más como es Ucrania, se debe mantener, pero evidentemente, fíjate acá, ¿quién provoca esto con ese golpe que también dijiste, que tendría sus cosas, Yanukovych, pero hay formas y formas, y más si adopta una forma republicana o democrática de gobierno, como para haber esperado las elecciones y decir, bueno, lo reemplazamos, y hubieran conservado la unidad. Esto yo lo he discutido con algunos ucranianos que tengo de amigos, y en la cual yo digo, yo no estoy en contra de la unidad histórica que debe tener una nación. Uno se sentiría mal, pero ¿quién inició esto? ¿No es cierto? ¿Y con qué fin? Que es lo que vos decías, trayendo mercenarios, también hay mercenarios de otras naciones, ¿no es cierto? En la cual evidentemente el objetivo era ese, desencadenar lo que era la conjunción de varias etnias, digamos, ideologías, o descendencia de lo que era Ucrania, que mantenía esto. Esto me hace acordar mucho a Yugoslavia, no sé si coincidí, pero vos fíjate que, digamos, lograron después de lo que era la ex Yugoslavia, actualmente 5 naciones. Sí, o estás conmigo o dejás de te divido, o no sé, esto es lo que ocultan con su accionar las grandes potencias occidentales, ¿no? Pero lo que hicieron en Yugoslavia con algunas escuadrillas de aviones de la OTAN, no lo van a poder hacer en Rusia. No. Porque no tienen no tienen ni para empezar Rusia con la OTAN. Entonces, ellos saben perfectamente bien, porque no son tontos, se lo decían en otros programas, no me acuerdo si en el pasado o en el anterior, que desde el punto de vista convencional, Rusia tiene fuerzas terrestres con superioridad numérica y en calidad de medios y de recursos a toda la OTAN, más lo que le puede aportar Estados Unidos. Y bueno, en la frontera solamente con Ucrania hay 1 millón de efectivos rusos. Entonces no saben que están jugando con fuego. Donde se pongan a hacer cosas divertidas, después van a reírse otros, no ellos, y yo todavía voy a ver en Barcelona pasando los tanques rusos. Vos sabés que yo... sí. No lo digo en broma, pero si se lo proponieran, ¿verdad? No hay con qué pararlos. Entonces, acá, la cosa es seria, porque si se meten en un lío que no pueden resolver con armamento convencional, ¿de qué estamos hablando? ¿Que se va a recurrir a recursos militares estratégicos? No, vos sabés que yo esto no lo quiero asimilar. Las comparaciones nunca son iguales cuando uno determina países, situaciones internas y demás, pero yo creo que ellos tienen un plan
que parecería que es un plan maestro, en la cual si en un lugar le da resultado, lo aplican en otro. Como por eso creo que lo que pasó en Yugoslavia no es igual que lo que está pasando en Ucrania. Pero evidentemente a ellos les dio resultado y creyeron que ese buen resultado de un lugar, como bien dijiste, Yugoslavia no era ni es remotamente lo que es Ucrania y con Rusia al lado, ¿no es cierto? Y ya les salió horrible, vicecomodoro, porque ya Crimea ya es parte de Rusia, le guste o no le guste. Exacto. Entonces, por eso yo no sé hasta dónde y hasta cuándo van a escalar esta situación en la cual ponen vilo. Y vos sabés que el otro día yo difundí una noticia para que veamos también cómo es toda esta historia. Nosotros siempre buscamos la realidad, o sea, buscamos la verdad, y está dada por esa realidad. El otro día, vos sabés que a pocos kilómetros, no sé si cerca de 60 o 100 kilómetros de Damasco, ¿no es cierto?, Malalú es un pueblo que era cristiano, católico y cristiano, muchos, el mayor de Siria, fue atacado por las tropas estas rebeldes, ¿sí?, apoyadas también por Occidente y por grupos, digamos, islámicos radicalizados, y produjeron muchísimas muertes, destrucción, etcétera, etcétera. Y resulta que fue retomada la ciudad y mostraban las fotos de las iglesias, de los lugares de culto de otras, de cristianos ortodoxos, los devastaron. Entonces yo decía, hay que tener mucho cuidado cuando se sale a defender posiciones como muchos pensaron y cargaban las tintas sobre el dictador Assad. Pero ¿qué está pasando? Era el que más respetaba la libertad religiosa, y los que dicen respetar la libertad religiosa armaron a los grupos que destruyeron justamente la ciudad más importante de cristianos en Siria, por ejemplo, ¿no? Y además sistemática, cada vez que estas fuerzas fundamentalistas islámicas de mercenarios de toda Arabia, porque no son sirios, cada vez que llegan a lugares donde hay iglesias cristianas o existen cristianos, o los expulsan o los hacen renegar de su fe porque son fundamentalistas, ¿verdad? Y a los que no reniegan los matan. Y a las iglesias las destruyen. Y esto lo vienen haciendo hace mucho tiempo, y no solo en Siria. Vicecomodoro, quisiera recordar una fecha nada más, si usted me permitiera, sí, y un hecho muy triste del que fui partícipe este fin de semana. No sé el tiempo que queda, me gustaría saberlo para poder contarle lo que viví y recortarlo si es necesario. ¿Cuánto más o menos nos queda al aire? Y nos quedan unos minutitos todavía. 20 minutos. 15 minutos a 20. Bueno, entonces, si usted me permite, váyame interrumpiendo cuando quiera haciendo alguna pregunta, pero le voy a contar algo que viví el sábado pasado. Adelante, Julio. Todos los últimos sábados de abril de cada año, se hace un homenaje en un rincón de Huesca a lo que fue un combate de la Guerra Civil Española. Yo este sábado tuve la oportunidad de concurrir. Y fue un evento muy triste, porque todos los años se celebraba el homenaje con una misa. Porque los que murieron en esa posición, que fue arrasada por las tropas rojas, anarquistas, comunistas, eran todos cristianos, católicos, españoles, de falange española, eran todos católicos, todos fueron muertos resistiendo en una posición, que ahora yo le voy a contar un poco más, y todos los años iba un mismo sacerdote, que era el único que iba porque es en la sierra, en un cerro, y el año pasado murió este sacerdote, y este año me estaban diciendo los amigos de ahí de Zaragoza y de Huesca, que no pudieron conseguir que un solo sacerdote
aceptara subir a la sierra para realizar una misa. Déjenme contarles lo que se recuerda ahí. Cuando comenzó la guerra civil, en julio, y hasta abril del 37, de julio del 36 y hasta abril del 37, las fuerzas nacionales tomaron Zaragoza y parte de Huesca. Y quedó establecido un frente que no tuvo gran movimiento de combates sobre la sierra de Alcubierre. Ahí era el límite de unas fuerzas y otras fuerzas. Los puertos de la sierra de Alcubierre, que se les llama los pasos de frontera, estaban controlados por las fuerzas nacionales. El día 6 de abril de 1937 se descubre que hay importantes fuerzas republicanas rojas que se están acercando a los pasos de montaña con el evidente fin de tomarlos y lanzar un ataque hacia Zaragoza. De lo primero que pudieron echar mano las fuerzas nacionales fue a unos muchachos falangistas de Zaragoza que apresuradamente subieron a la sierra, subieron al monte, al cerro de San Simón, 60 falangistas, a cubrir la posición. El día 8 atacó una brigada republicana de cerca de 1.400 efectivos y desde las 7 de la mañana a las 4 de la tarde los 60 falangistas resistieron mientras iban cayendo uno a otro por la superioridad numérica, que era impresionante la superioridad numérica. Se los intimó a rendirse una y otra vez y estos muchachos idealistas, amantes de España, defensores de su familia, de su vida y de su tradición cristiana, no aceptaron rendirse. No aceptaron rendirse y finalmente a las 4 de la tarde un asalto final de los republicanos llegó a la cima del Cerro de San Simón. Los pocos que habían sobrevivido al ataque artillero y a los disparos de fusilería, que serían 7-8, estaban heridos y fueron rematados. Todos murieron, vicecomodoro, los 60. No se salvó ni uno. Y murieron peleando por España y por la fe católica de España. Hoy, en el 2014, 81 años después, si no me equivoco y si no me salen mal las cuentas, un solo sacerdote católico español de Zaragoza o Huesca quiso subir a dar la misa por estos muchachos, ¿no? Y fue muy triste, muy triste. Ahí habían 19 personas. Yo hice el viaje en auto desde Cataluña hasta la Sierra de Alcubierre. Vi el paisaje como iba cambiando al entrar a Aragón. Parece que uno sale del primer mundo y entra en el tercero, ¿verdad? Pueblos vacíos en Aragón, un campo, un panorama rural árido, duro, escarpado. Cambia totalmente el paisaje. Llegar a aquella sierra, subir a aquellos caminos de tierra, llegar hasta allá arriba donde está el monumento, ¿verdad? Donde dice Dios con nosotros, hay una gran cruz en homenaje a los caídos. Llegaron de Aragón algunos falangistas, algunos miembros del movimiento católico español llegaron desde España. No había más de 19 personas ahí. Y no hubo sacerdotes que dijeron a misa, ¿vio? Y esos muchachos murieron defendiendo la religión en España, la religión católica, porque usted sabe bien que los republicanos venían asesinando y arrasando con las iglesias, con los sacerdotes, con los conventos. Y que 81 años después nuestra iglesia, nuestros sacerdotes, no haya uno que quiera ir allá arriba a decir la misa, es muy triste. A mí me dolió horrible, no estando directamente implicado de repente, pero me dolió horrible, porque yo me puse en el lugar de estos muchachos, eran jóvenes, 18, 19, 20 años, tenían sus novias, sus madres habrán quedado preocupadas en Zaragoza esperándolos. Les debe haber ganado un gran miedo, porque los héroes se hacen héroes porque vencen el miedo, ¿verdad? Habrán tenido un gran miedo al ver venir la multitud de fuerzas que atacaban el cerro y nunca aceptaron rendirse, vicecomodoro. Y una muchacha, una falangista, ustedes déjenme que le sume a esto la cuota de emotividad, subió y leyó una poesía que yo me la anoté, y si usted me permite la voy a leer. Sí, adelante.
Si subes a la pradera, no pises las amapolas, que están regadas con sangre de la falange española. En la sierra de Alcubierre hay una fuente que emana sangre de los falangistas que murieron por España. Échale tristeza al vino y amargura a la guitarra. Camarada, nos mataron al mejor hombre de España. 3 cruces llevo en el pecho, 3 heridas en la carne, y en el corazón 3 nombres: Dios, España y la falange. Esta muchacha, naturalmente con lágrimas en los ojos y solo ante 19 testigos, en un día gris, llovía, empezó a lloviznar, el cielo plomizo. Era un día triste en Europa, ¿verdad? En esta Europa de hoy, donde los valores de estos muchachos que murieron hace más de 80 años ya casi no existen, vicecomodoro. Como los que murieron defendiendo la soberanía argentina en Malvinas, ¿verdad? Ya no parece que todo eso se ha diluido y solo 19 valientes fueron ahí, yo como testigo periodístico, pero sin poder dejar de involucrarme con los sentimientos que ahí estaba presenciando y contemplando. Se hizo una reseña de la importancia de la misa, de la importancia de los sacerdotes. Un veterano con dolor en la voz explicó por qué era importante la misa, hizo toda una reflexión muy profunda y nos quedamos así, sin misa, sin cura, rezamos un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria, se cantó el Cara al Sol y cada quien se fue para la casa. Esta es la España de hoy, ¿verdad? Este es el mundo de las fuerzas nacionales de hoy. ¿Cómo se van olvidando? Me dicen que cada año son menos los que van, cada vez son menos los que recuerdan estos eventos, ¿verdad? Ahí murieron 60 héroes defendiendo España y defendiendo la religión, defendiendo la posibilidad de que el pueblo español siguiera con sus iglesias abiertas, porque no era una sublevación para imponer nada, sino para preservar lo que tenía España, ¿verdad, vicecomodoro? Y bueno, sí. Así son las cosas, así es la historia, así es la vida, vicecomodoro. Muy triste, muy doloroso. Y ahora vemos que las reservas morales que en esas épocas estaban por acá, ahora están en Rusia, vicecomodoro. Ahora están en Rusia. Son los misteriosos caminos de Dios, ¿verdad? Pero así es la historia y se sigue escribiendo la historia. Dios escribe derecho en renglones torcidos, digo siempre. Y el diablo ya está desatado y cuando ve que en algún lado hay religiosidad, se desespera por destruir todo lo más rápido posible. Pero aparte de todo esto, es importante, a veces nosotros no tenemos la cosmovisión del pensamiento de cada uno, de los grupos humanos como tiene Dios, hasta en lo más recóndito. Bien dice la Biblia, ¿no es cierto?, el Evangelio, que no hay una sola caída de un pelo de un ser humano que no conozca a Dios. Entonces yo creo que a veces la apostasía que hacen los pueblos, ¿no es cierto?, tienen de alguna forma su no rédito o un castigo de alguna forma de haberse apartado, que ya con el pueblo elegido pasó lo mismo. Cuando se apartaban tenían algún tipo de castigo. Y yo creo que el peor castigo es que no mande hombres y mujeres acorde por ahí a defender esos valores. Por eso, como bien dijiste, Dios en su designio sabe dónde por ahí poner y plantar semillas que el ser humano, al no tener este conocimiento y por ahí después de muchos años, mirá lo que tuvo que pasar Rusia, pasar de más de 70 y pico de años de comunismo, ¿no es cierto?, y que arrasó, quiso arrasar con todo, la relación con Dios, con la familia, y sin embargo pasó un tiempo luego de eso, en la cual entró en el camino de un progresismo, de una socialdemocracia larvada del liberalismo, inclusive socialista, porque estaba larvada de ese liberalismo socialista, y luego vino el reencuentro con su antigua, digamos, idiosincrasia rusa. Yo creo que eso es también en los pueblos
sufriente. Yo me acuerdo cuando lo eligieron a Juan Pablo II, que ahora es santo, ¿no es cierto? El día domingo el Papa Francisco, nuestro querido Francisco, junto con Juan XXIII, canonizaron y ya son los dos santos, San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Me acuerdo que había muerto Juan Pablo I, que duró poco, no llegó a un mes, y yo estaba reunido con un grupo de compañeros, de camaradas, y dije, si Dios, que es justo, si Dios que todo lo conoce, todo lo ve, ¿no es cierto?, tendría que salir un papa de la que era en ese momento la famosa cortina del silencio que le decían, ¿no es cierto?, que era de los países comunistas. Y así fue, no porque haya yo, digamos, escuchado a mí, no, sino que creo que hasta en la lógica implacable de la historia humana eran merecedores por los sufrimientos que habían tenido, sobre todo el pueblo polaco, de todo esto. Por eso no sabemos nunca en esos designios cómo van a desenvolverse los acontecimientos, y menos, digamos, que puedan incidir en la humanidad. Acordate que está en pie y que nadie sabe, salvo los papas justamente. Hay un misterio de las revelaciones de Fátima que no ha sido revelado, el último. Bueno, pero si lamentablemente tenemos buena parte del pueblo español, y discúlpeme, del pueblo argentino es exactamente igual, que utilizamos nuestras iglesias como atractivo turístico y nada más. Bueno, entonces no nos quejemos que Dios no nos dé las vocaciones necesarias, religiosas necesarias. ¿Qué vamos a hacer? No estamos mereciendo lo que tenemos. Pues sin duda nos estamos mereciendo lo que tenemos, porque la inacción de mucha gente es la que permite que esto pase, porque uno trata de hacer lo que puede y Dios nos premia por hacer lo que podemos, pensamos o no. El asunto es cuánta gente que sabe lo que está bien y sabe lo que está mal, porque no son ignorantes de eso, porque han estado formados, porque hay millones de compatriotas hispanoamericanos y españoles que han estudiado en iglesias católicas, que se han formado en los valores cristianos, que han sido educados en lo bueno, en lo malo, y que hoy no están haciendo nada, que no concurren a la misa, que han abandonado su fe, que han abandonado sus valores, que prefieren vivir esa vida de consumismo apurada que ofrece este liberalismo salvaje que campea en nuestros países, que vale lo que tenés, que sos lo que tenés. Es ese materialismo terrible del cual se aprovecha precisamente el enemigo de la fe para lograr entrar en la gente y desvalorizarla, generando los vicios, permitiendo la violación de las leyes naturales que nos ha dado Dios y que ahora se legislan como leyes en las constituciones y en los códigos de los penales de los países. O sea, es delito condenar la homosexualidad, los homosexuales pueden adoptar niños, se pueden casar. Pues claro, están poniendo el mundo al revés y de cabeza. Entonces los que lo están permitiendo son los que no hacen nada. Y no lo hacen no porque no sepan, lo repito, ¿no? Porque la clase media hispanoamericana y española es bien extensa, es bien grande, son millones y millones. Y están formados en la religión católica y han sido formados en los valores cristianos. Y saben lo que está bien y saben lo que está mal. Y saben que está mal que a los niños se les eduque en la escuela diciéndoles que pueden elegir el sexo que quieran. Saben que eso está mal. No levantan una mano, nadie levanta un grito, nadie se ofende, nadie se escandaliza. Así es, así están las cosas. No, y sobre todo de formar la mente de niños. Las palabras de Jesús en la Biblia han sido muy exactas en eso. Más vale que se cuelgue una rueda de molino en el cuello y se tire al mar, a cómo van a entrar en la gehenna aquellos que escandalicen a los niños. Por lo menos esperen que vengan sean grandes
no desde niños. Pero bueno. Bueno, Julio, ya nos estamos acercando al final del bloque, así que alguna última reflexión final. Bueno, acá Por hoy. vienen las elecciones europeas donde hacen el cuento la izquierda y la derecha de que están compitiendo. El cuento, porque al fin cuando ganen uno u otro van a hacer lo mismo todos, o sea, van a seguir las órdenes del conglomerado anglosajón y sionista internacional, entonces que gane el que quiera. Esperaremos contar la semana que viene, vamos a procurar con algunos de los distinguidos militares españoles que nos acompañan para que sigan compartiendo sus análisis con la voz del cóndor malvinense y ya ha llegado la próxima semana, diremos con quién le estaremos contando. Lo adelanto que uno u otro estará con nosotros, ya sea el general Graspiñal o el coronel Florestier, para ilustrarnos, porque acá pasan muchas cosas todos los días, ¿no? Pero no podemos abarcarlas todas una vez a la semana y ellos luego logran sintetizar un poquito más. Nosotros hoy queríamos reflejar un poquito lo que pasa en Ucrania, que yo sé que es de gran interés, es de interés medular en la vida actual de todos los países del mundo, porque se está jugando cosas muy importantes. Y lo de Alcubierre, que a mí me conmovió y me dio un reflejo de esa inasistencia de los que saben que tendrían que haber estado y no están recordando estas cosas, ¿verdad? Pero es políticamente incorrecto. Horribles, claro. Bueno, Julio, te mando un abrazo como siempre, te agradezco la salida al aire y bueno, esperemos el martes que viene, si Dios quiere, y decirle también. Que haya habido alguna reparación. Así que te mando un abrazo, Julio. Bueno, un abrazo para todos, Silvia, vicecomodoro, todo el equipo. Estamos en contacto como siempre el martes que viene. Bueno, y quédense en el aire porque ya dentro de poquito sale el tercer bloque. Hasta dentro de un momentito.